Bueno, ya tenemos una comunicación en línea, la primera entrevista del programa de hoy, como lo adelantamos, que vamos a seguir hablando de el Papa Francisco. Vemos las imágenes que se transmiten a través de los distintos canales, la cantidad de personas que están asistiendo al Vaticano a despedirlo, horas de filas para poder ingresar y despedirlo al Papa Francisco. El sábado 26 es el día de la ceremonia fúnebre, del funeral del Papa, y allí sí se estaría dando etapa final a esta despedida de Francisco de Jorge Mario Bergoglio. Lo tenemos en comunicación telefónica a un experto en temas relacionados con el Vaticano y autor del libro El sucesor de Francisco, la Iglesia tras el pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Lo tenemos en comunicación telefónica a Rixio Gerardo Portillo. Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted, buenas noches para nosotros. Buenas noches a todos los amigos de Argentina. Todo muy bien, gracias. ¿Dónde se encuentra usted? En Monterrey, Nuevo León, al norte de México. Pero usted es de nacionalidad venezolana. Sí, yo soy de Venezuela y desde el 2018 resido acá en Monterrey. Razones por las que está residiendo en Monterrey desde el 2018, si nos puede decir, lógicamente. Creo que los venezolanos no tenemos que dar las razones. Son obvias. La crisis del país y ahora trabajo también en la Universidad de Monterrey, soy profesor de ética y comunicación y pues nada, estoy residenciado acá. Bueno, Rixio, la pregunta es, ¿y ahora, no? El futuro de la Iglesia Católica después del Papa Francisco, y preguntarle a usted en qué año escribió este libro, El sucesor de Francisco, la Iglesia tras el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, y qué lo motivó a escribir este libro. El libro fue en el año 2020 y me parece muy curioso ese dato porque incluso es previo a la pandemia, incluso fue publicado en el mes de marzo y a los pocos días fue como el lockdown. Y pues lo que quise fue más o menos como contar cómo será esa transición entre el Papa Benedicto, el Papa Francisco y lo que sigue, de alguna manera ver qué cambios o qué reformas son irreversibles, si qué iglesia está dejando Francisco que no podrá cambiar, a pesar de que venga otro que posiblemente pues tenga sensibilidades distintas, pero que ya el Papa Francisco sembró semillas de cosas que se van a cultivar y que van a seguir creciendo. ¿Y qué lo motivó justamente a escribir sobre este tema, sobre ese tema en particular? Sí, un poco me preocupaba la visión de dos pontificados contrapuestos, o sea, siempre pensar que uno está en contra del otro. Y no es una cosa nueva, también se dijo en algún momento que Pío XII estaba en contra de Pío XI cuando había sido su secretario de Estado. Pero no, creo que hacer una lectura de la historia de la Iglesia desde la continuidad de cosas que realmente pues se están simplemente evolucionando, es decir, Papa Francisco es una evolución del Concilio Vaticano II y no contrapuesto a lo que también estaba proponiendo el Papa Ratzinger. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribirlo? Aproximadamente como año y medio, sí fue una cosa que fui madurando y el mayor trabajo fue la parte editorial, como precisar detalles, precisar fechas. Sí, traté de ser como muy minucioso en, por ejemplo, cómo describir el cónclave. Hay una descripción muy interesante también del Colegio de Cardenales, diciendo que pues que mayoritariamente iban a ser cardenales nombrados por el Papa Francisco y por tanto y eso iba a ser un peso. Me atreví incluso a atreverme a dar ciertos porcentajes y que hoy alcanza aproximadamente el 85% de cardenales y es más o menos que la cifra que yo manejo en el libro. Entonces fue como un trabajo más minucioso de poder ir recogiendo ciertos detalles pues que quería que quedasen plasmados. Y te comento dos cosas que me parecen muy, muy particulares. Una fue en el 2020, todavía no estaba la movida de la sinodalidad.
y hay un capítulo dedicado a la sinodalidad, así que de alguna manera me adelanté a lo que venía. Y también hay otro sobre las posibles perturbaciones en el cónclave, a partir de un informe que surgió en ese momento de una página web que tiene como el archivo histórico de cada cardenal, es decir, como una especie de file donde van colocando todas las cosas buenas y las cosas malas. Entonces es como una manera de Riccio, ¿nos escucha? ¿Lo perdimos? A ver, Riccio, ¿nos escucha? Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Riccio Gerardo Portillo. Interesante, ¿no? El autor del libro El sucesor de Francisco, la Iglesia tras el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, que lo escribió hace 5 años, en marzo del 2020. Bueno, ahí lo recuperamos nuevamente a Riccio Gerardo Portillo, autor del libro El sucesor de Francisco, que está radicado, es venezolano de origen y desde el 2018 radicado en Monterrey, en México. Nos estaba hablando de ese detalle que antes de que se interrumpiera la comunicación, de un capítulo que usted en el libro dedica a lo que está ocurriendo ahora, justamente, ¿no? El año jubilar y el sínodo de obispos. Sí, de alguna manera traté como de descubrir las relevancias que estaba teniendo en Papa Francisco el sínodo de los obispos, a partir de algunos gestos que me parecieron importantes. En ese momento, el Papa Francisco, cuando lo eligen, en marzo del 2013, el secretario del cónclave, por decirlo así, el arzobispo, que es el secretario del cónclave, que no es cardenal, según una antigua tradición, automáticamente pasaba a ser cardenal. El nuevo Papa lo nombraba cardenal. Y cuando el Papa Francisco sale al balcón, ese arzobispo sale con el solideo rojo. A los pocos meses, cuando hay un nuevo consistorio, el Papa reafirma que lo nombra cardenal, pero lo mantiene en este cargo de la Secretaría General del Sínodo. Era la primera vez que un cardenal estaba en ese cargo. Luego vino el Sínodo de la Familia, el Sínodo de los Jóvenes, el Sínodo de la Amazonia, y de alguna manera fueron ejercicios como exploratorio para ver un poco la relevancia que tenía el Papa a la figura del sínodo. Y por eso digo, lo hice como 2 años antes, cuando luego se supo que iba a ser el tema de la sinodalidad. También se adelantó, o hace un análisis, mejor dicho, del cónclave que puede surgir, lo que está pasando ahora en relación a la cantidad de cardenales en condiciones de votar, es decir, menores de 80 años, las bajas que se pueden ir produciendo y de acuerdo a la cantidad también de cardenales ordenados por Francisco, o sea, en esa composición del cónclave, en cierta manera, como para asegurar un sucesor, Riccio. Yo pienso que Papa Francisco, él tenía una característica que le gustaba repetir de pensamiento incompleto. Entonces no creo que los 120 cardenales que él escogió son calcos o fotocopias. Es decir, son personas que van en la misma línea eclesial que él tiene, pero seguramente con sensibilidades distintas, porque no, insisto, no creo que fuesen clones de él y que todo el mundo va a ser igual. Sin embargo, una de las cosas que destaco en el libro también es la pérdida de países que no van a tener la misma cantidad de cardenales. Por ejemplo, Latinoamérica se mantuvo en el número de cardenales, pero decreció Europa, decreció Italia, y por lo menos el 5% se fue más a la periferia. Es decir, hay cardenales más alejados que los europocéntricos, que era lo normal. Y para ver un ejemplo, pensemos en la misma Italia, sedes como Venecia, Milán. Estaba leyendo hace poquito un artículo que en un siglo es la primera vez que Milán no tiene un candidato en el cónclave. Entonces, bueno, un Papa Francisco un poco desestructuró esa costumbre. Podemos decir que un Vaticano más orientado a las periferias y no a Occidente y a Europa. Totalmente. Ni siquiera te diría más internacional, porque ya desde Pablo VI el Colegio de Cardenales es internacional, pero sí mucho más de las periferias. Pensemos Mongolia, Burkina Faso. Incluso interesante que en los mismos lugares,
Entonces el Papa Francisco escoge un cardenal de un país, pongo el ejemplo, no sé, Panamá, no lo hace de la capital, sino que lo hace de una zona también alejada. Me parece que también con Argentina ocurrió, bueno, hasta Buenos Aires, pero también se fue a la sede primada, cambiando un poco esa parte. Es decir, usted observó y estudiándolo, porque es un experto, ¿no? Estudiando la vida de Jorge Mario Bergoglio, contradicción entre lo que fue Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y cura aquí en Argentina, con su pontificado como el sumo pontífice o el pastor, ¿no? O el obispo de Roma, como a él le gustaba que se le diga. ¿Hubo una continuidad de su misma política o cambió? Yo creo que hubo una continuidad, pero él era muy cercano al pensamiento de un teólogo alemán que se llama Romano Guardini, que para muchos fue como antecesor del Vaticano II, y Romano Guardini tiene una teoría que es la teoría del contraste. Es decir, que de alguna manera dos elementos se contrastan unos a otros para ser necesarios. Yo creo que ese pensamiento en Papa Francisco radicó en muchas cosas, y él hablaba, por ejemplo, que era un papa de la continuidad en la discontinuidad. Es decir, continuaba muchas cosas, pero iba a discontinuar en otras cosas. Me parece que es la misma lógica entre arzobispo de Buenos Aires y papa. Es decir, no eran dos personas distintas, fue el mismo papa, pero hubo cosas que tuvo que adaptarse. Por ejemplo, a nivel mediático, me dicen que cuando era arzobispo de Buenos Aires no tenía muchas apariciones en los medios ni contactos con la prensa. Y una característica de este pontificado fue la cantidad de entrevistas y conferencias de prensa del Papa con los periodistas. Claro, en lo comunicacional ahí sí hubo una diferencia, ¿no? Como una apertura y adaptándose también a las nuevas tecnologías, pero esto que subrayábamos de caracterizarse por un pontificado, abriéndose a las periferias y saliendo de la Europa misma, es prácticamente lo mismo que hizo aquí en Argentina, ¿no? Fue un cura y un arzobispo dedicado a los barrios populares, a las periferias, a las villas, y estando siempre metido entre los pobres y trabajando para los pobres. Sí, por eso digo, es como una continuidad en la discontinuidad, porque pensemos, o sea, hizo lo mismo, pero tuvo que adaptarse a nuevas circunstancias. Y pienso que también en esta parte de la comunicación, un papa de la comunicación digital hizo una investigación posterior, y al menos 6 veces en el mes el papa era tendencia en más de 90 países, por algo que decía, por algo que hacía, llamaba la atención, y las redes sociales, pues la conversación giraba un poco a las cosas que hacía Papa Francisco. Y en ese estudio respecto a la conformación del cónclave, ¿cómo queda compuesto con estos más de 130 cardenales? Creo que son 137 que están facultados para elegir al sucesor de Francisco. Digo, en las distintas líneas, ¿no?, que se hablan, la conservadora, la tradicionalista, la progresista. ¿Cómo queda esa composición? Son 135, ya 2 dijeron que no iban a participar, pero hubo uno que dijo que sí, o sea que son 134, y de esos 134, 120 sí son por Papa Francisco, la otra parte por el Papa Benedicto, y me parece que solamente es el 2% por el Papa Juan Pablo II. De tal manera que ya ahí más o menos podemos ver cómo es la distribución de edad por el Papa que los hizo cardenales. Yo no soy muy amigo de poner etiquetas, de decir es de un lado o del otro, porque en el mismo Papa Francisco las etiquetas no cabían. Es decir, él para unas cosas podría ser muy liberal, pero para otras era sumamente conservador. Pero obviamente pues sí hay sensibilidades distintas. Lo que sí creo es que Papa Francisco, con los cardenales elegidos, trató de que fuesen mucho más pastorales, mucho más obispos de entre la gente, y eso hace pues que tengan una sensibilidad que podamos llamarla liberal, aunque a mí no me gusta el término, pero sí creo que hay más peso en los obispos de las diócesis, incluso en la misma curia romana o en la misma Europa. ¿Hay lugar para la política que él tuvo y de la manera que ejerció el pontificado?
como para retroceder en los cambios que empezó a impulsar puertas adentro de la Iglesia? Yo creo que hay cosas que son irreversibles. Y te voy a poner algún ejemplo para que lo podamos visualizar. Creo que la historia, la vida y la contemporaneidad no aguanta un papa que se sienta monarca y que se sienta rey. O sea, desde Pablo VI ya no usan la tiara, la corona. Juan Pablo II renunció a la silla gestatoria. Renunció a los zapatos rojos. Entonces yo creo que ya otro papa con ínfulas de rey no va a venir. O sea, eso creo que es un cambio irreversible. Y es un poco la autorreforma que se impuso Francisco. Es decir, él no reformó per se el Vaticano, sino que autorreformó el pontificado, el carisma petrino. Y por tanto el próximo Pedro no va a ser igual a él, pero no puede dejar de hacer las cosas que él hizo, como por ejemplo pues una cosa más sencilla, más humilde, un coche pequeño. Es decir, esas cosas se quedaron. Y segundo, esta parte, no sé, lo de las mujeres me parece fundamental. Mujeres y laicos. Sobre todo pensando que pueden estar en cargos que no estén asociados a la función sacerdotal. No sé si medio me explico. Es decir, totalmente, que el cargo no esté asociado a celebrar un sacramento. Por tanto, lo puede presidir un laico, o sea, lo puede estar enfrente un laico o incluso una mujer. Yo creo que eso es irreversible. Eso no lo pueden, porque hay una razón lógica de por qué se está haciendo. ¿Esto generó resistencia dentro de la Iglesia, puertas adentro, Rixio? Yo creo que sí, y por lo menos en la curia romana se aceptó, lo entendieron y hay buena dinámica. Pero creo que todavía la cosa falta aguas abajo, que en las curias episcopales ciertos departamentos y secretarías no estén en manos de sacerdotes, sino que estén en manos de laicos y mujeres. O sea, ahora esto hay que bajarlo a una parroquia, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Para todos y en toda la Iglesia. Sí, y creo que ese es el trabajito que todavía no hemos hecho. En curia romana sí, abajo quizás no. Bien, el rol en la geopolítica y en la política internacional de Francisco, jefe de Estado, ¿no? Sí, curiosamente, aunque en esa continuidad de la discontinuidad, en el último libro Esperanza, su autobiografía, él dice que no se veía como jefe de Estado. Un dato curioso. Yo creo que hubo cosas bastante interesantes que incluso valdría la pena en un momento así resaltar. Te pongo 2 o 3 ejemplos. Primer ejemplo, que pudo sentar a los presidentes de Israel y Palestina para sembrar un árbol en los jardines vaticanos. Si realmente eso se hubiese dado algún tipo de seguimiento y los presidentes le hubiesen hecho caso, no llegamos a lo que está ocurriendo hoy. Segundo, un poco la conversación con el mundo islam, acercándose a las dos ramas, sunitas y chiitas. O sea, viajó a Abu Dhabi para la Declaración de la Fraternidad Universal y también viajó a Irak. Entonces creo que fue un papa que trascendió en esa búsqueda de la unidad y de la amistad social más allá del mismo cristianismo, más allá de la misma religión e incluso interreligioso. Y creo que para nosotros en América Latina el deshielo entre Cuba y Estados Unidos, que también es interesante entender un poco la geopolítica americana del papa, que no era anulando la diferencia, sino reconociendo cada una de las diferencias en una integración continental. Bien, ¿cómo califica el papado de Francisco? Desde la apertura, un pontificado abierto de iglesia en salida, pobre para los pobres. Y si me dices cuál es el legado, continuar siendo una iglesia en salida. O sea, es necesario, por eso digo, esto no puede ser reversible. Es decir, el próximo papa tiene que estar en esta dinámica de las periferias, de los alejados, de ir a todos, porque es el centro del evangelio. Un poco lo que decía San Pablo, me hice todo con todos para ganarlos a todos. Yo siempre repito esta frase de San Pablo, porque hay gente que le sonó raro esta expresión de Papa Francisco, y no es del Papa Francisco, es del mismo San Pablo y está en la Escritura. ¿Cómo observó, no le voy a preguntar al pueblo argentino en su relación con Francisco, ¿no?, sino a la dirigencia política de Argentina, su relación con él? Cuando me preguntan estas cosas, yo digo, es como uno no se puede meter en los rollos familiares. Es decir, hay una cosa familiar que yo no sé porque no estoy adentro. Y yo creo que Francisco y los argentinos y Francisco tienen una relación que para los demás
es quizás un poco indescifrable. Pero me parece que hay cosas importantes, no sé, de los argentinos hacia él, que él haya mantenido su pasaporte y su nacionalidad y haya viajado como ciudadano argentino. Eso creo que es clave. Y a nivel de los personajes políticos, creo que, insisto, de lejos, no quiero que esto sea como una verdad absoluta, creo que algunos intentaron manipularlos, otros intentaron decir que son sus amigos y realmente no lo eran, y creo que otros, insultándolos, tampoco hacen un trabajo correcto. Me parece que no solamente Argentina, creo que el liderazgo político en el continente no supo leer al Papa Francisco. Y lo tipificaron, bueno, es de izquierda, es de... No. El Papa Francisco era un tipo que estaba en otro rollo, en otra onda de fraternidad, de amistad, de convivencia. Es decir, era otra cosa más profunda que, insisto, quizás no lo supimos leer. Reformulo la pregunta, ¿por qué cree que no vino a su país? No lo sé. Voy a publicar este fin de semana un texto sobre Venezuela que me pidieron y dije, estamos igual que Argentina, somos la deuda del continente. No viajó ni a Venezuela ni a Argentina, aunque por razones distintas. Pero me parece quizás por esa, por esa diatriba política para no quedar atrapado. Pero estoy seguro que tenía un amor a su patria, como lo expresaba, como lo manifestaba en las cosas, con la patria al hombro. Es decir, creo que sí era un hombre muy sensible a su país y vaya, quizás la circunstancia hizo que no pudiese ir, pero no creo que haya sido por un peso político de no estar con uno y con otro, porque creo que no le importaba, era capaz de estar con todos. Lo último, porque sabemos que tiene obligaciones académicas, ¿por qué se dedicó a estudiar y a especializarse en estos temas, Rixio? ¿Qué lo llevó? Bueno, desde muy chico me interesé por las cosas de Iglesia y Vaticano, y luego estudié comunicación y periodismo y demás. Pero bueno, con Papa Francisco creo que hubo varias cosas, pero primero lo latinoamericano. Y te voy a contar una anécdota personal que he contado ya varias veces, si otro me escuchaba decir, lo está repitiendo. Pero cuando tuve que comenzar mi doctorado, me pidieron estudiar sobre algo, es decir, escoger un tema. Y mis tutores me proponen Papa Francisco y yo dije que no. Y dije, no, es un tipo muy visceral, la gente lo ama y lo odia, es decir, no quisiera meterme en algo así. Y el profesor me insistió y me dijo, vas a ir a Vatican.va, vas a buscar la palabra diálogo, que es el tema de mi tesis, y si aparecen algunos textos del Papa, nos metemos por ese camino. Y yo lo hice, les hice caso a los profesores, y cuando coloqué la palabra diálogo, el primer resultado de Vatican.va es mensaje del Papa Francisco para el diálogo en Venezuela, 2014, es decir, el primer resultado en español. Y ahí fue cuando dije, tengo que trabajar con el Papa Francisco y con el diálogo, porque es tan continuo, discontinuo, tan revolucionario, que un venezolano de un país así tan dividido y herido hable del diálogo y hable de Papa Francisco. Yo creo que es una cosa más de que Dios me inspiró y estar cerca un poco de su pensamiento. ¿Llegó a estar con Francisco en alguna oportunidad? ¿Pudo saludarlo? Sí, en el 2023, al término de mi tesis, casualmente yo fui a Italia a presentar, a hacer la estancia doctoral y a presentar, y una semana después, de manera fortuita, no me lo esperaba, fui invitado y estuve participando en una audiencia, pude entregársela, no me dijo nada, solamente me apretó la mano y empezó a revisar el libro, el manuscrito de la tesis, como si estuviese, no sé, revisándolo, y dije, ahorita me va a decir que está mal escrita. Pero nada, muy cercano, me miró, me apretó la mano y me escuchó cuando le dije, pues, gracias Santo Padre por enseñarnos a dialogar. Y creo que viniendo de un venezolano eso es algo inmenso, es decir, el Papa Francisco es maestro de diálogo. Rixio. Sí, el Papa Francisco es maestro del diálogo. Totalmente, doy aquí la primicia, va a salir en mayo mi tesis publicada con prólogo de Monseñor Peña Parra y es sobre diálogo en Papa Francisco. Ya me habían adelantado ese dato. ya lo tenía. Antes de despedirlo, para quienes nos están escuchando, ¿hay alguna plataforma en donde se pueda adquirir o leer, bajar su libro, El sucesor de Francisco, Rixio? Sí, ambos, ese y el que hice antes en el 2018 sobre Venezuela, están disponibles en Amazon, y el otro pues estoy esperando los trámites de la editorial todavía, pero en Amazon es posible encontrarlos. Rixio Gerardo Portillo, muchísimas gracias por esta comunicación, y cuando publique el próximo trabajo nos estaremos comunicando nuevamente, si usted nos lo permite.
Claro que sí, un gusto y saludos a todos por allá. Muchísimas gracias, muy amable, que tenga usted buenas tardes. Hasta luego. Rixio Gerardo Portillo es venezolano, está radicado en México desde el año 2018 en Monterrey, es docente de la Universidad de Monterrey, autor del libro El sucesor de Francisco, la Iglesia tras el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, que lo publicó hace 5 años, en marzo del 2020, y también es autor de otro libro muy interesante, El Vaticano en la encrucijada venezolana, reporte periodístico del diálogo en el año 2016, publicado también en ese año 2016, que bueno, Francisco también intentó mediar, ¿no?, en el conflicto interno en Venezuela de la dictadura de Nicolás Maduro con la oposición en el periodo electoral, en ese periodo electoral en donde ya también se habían producido inconvenientes casi similares de los que se produjeron en este periodo electoral en cuanto a la transparencia del resultado de las elecciones. Y allí quedó sin tener un resultado positivo en cuanto a esa mediación que fue un enviado, un nuncio apostólico a Venezuela, a intentar mediar entonces en el año 2016 y en el año 2017, lamentablemente sin éxito, de la misma manera que entre Israel y Gaza y entre Rusia y Ucrania. Muy interesante todo lo expresado por Rixio Portillo. Y en Amazon, en esta plataforma, se puede acceder a este libro, El sucesor de Francisco.